Muy buenas tardes, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder tomar su palabra, leerla y poder sacar, ¿no es cierto?, de ella algún consejo, ¿no es cierto?, enseñanza para nuestra vida. Antes de leer la misma, vamos a dirigirnos en oración a nuestro Dios. Gracias, Padre amado, te damos por este hermoso día que tú nos diste. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tenemos de tomar tu palabra, poderla escudriñar, poderla leer con ese deseo de sacar enseñanzas para nuestra vida. Padre, que en este momento seas tú hablando a cada uno de nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu presencia. En nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Se dice que la pandemia hizo estragos, ¿no es cierto?, a nivel mundial en distintos sectores, tales como el económico y social. La pandemia COVID-19 en este año 2020 asoló nuestras tierras, nos robó mucho, nos quitó sueños, nos quitó proyectos, actividades planificadas y podemos agregar bastantes situaciones a esta lista que la pandemia nos quitó. Y charlando con muchos hermanos, a tal punto puedo decir que también desde la iglesia es como que hemos perdido bendiciones. Como por ejemplo, hermanos, con el solo hecho de no poder ir y participar y compartir esos días con aquellos niños en la obra de extensión fue tremendo, porque ellos decían, cuando regresaban a sus casas, ellos decían, gracias a Dios por tanta bendición. O el solo hecho de no poder llegar a la iglesia, participar, por ejemplo, de la escuela bíblica, encontrarme con mis compañeros de clase, participar esos lindos momentos, también no lo hemos podido hacer en este año. Y con el solo hecho, ya sea por tu edad, por tu situación de salud y porque así la norma los establece, no podés concurrir al templo. Querido hermano, Dios espera que acudamos a Él en todas circunstancias, especialmente cuando se trata de pelear por tus bendiciones. ¿Cómo te sentís a esta altura del año? ¿Estás cansado, esperando con ansia, ¿no es cierto?, las vacaciones? ¿O todavía tenés energía para salir y seguir batallando y pelear y recuperar tus bendiciones? Querido hermano, Dios en esta tarde nos muestra lo que vivió David, y esto nos ayudará a que cada uno de nosotros nos autoevaluemos y definamos en qué lugar nos encontramos. Si estamos en la línea de batalla para seguir peleando por tus bendiciones, o te encontrás en algún lugar hermoso, en algún torrente bien tranquilo, descansando. Yo voy a invitarles que vamos a la palabra de Dios, busquemos Primera de Samuel y nos vamos a centrar en el capítulo 30 de Primera de Samuel. En esta noche vamos a hablar de las ya últimas batallas, ¿no es cierto?, de David antes de ser proclamado rey. Así vamos a ir a Primera de Samuel, ¿no es cierto?, y vamos a tener allí ese capítulo 30 que es en el cual vamos a leer
ciertos versículos. Pero antes de entrar a dar lectura a este capítulo 30, vamos a hacer una miradita un poquito más atrás y vamos a explicar cuál era la situación de David en este momento. Como dije, si retrocedemos al capítulo 27, allí vamos a poder ver que en ese momento David estaba muy preocupado y quería escaparse de su gran enemigo que lo perseguía, que era el rey Saúl. Saúl. Entonces David piensa en él y dice: si me voy a tierra de los filisteos, Saúl no se va a ocupar de mí y no me andará buscando, dice el versículo allí el versículo 1 de este capítulo 27. Y fue así, dice la palabra de Dios, y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. Versículo 4. Es decir, que David, él se levantó, tomó sus 600 hombres que tenía consigo, esos hombres y toda su familia, agarró David, él y sus 2 mujeres, y se fueron a tierra de Gad. Y allí dice que ha morado en esa tierra filistea por 1 año y 4 meses. Y ya a esa altura se le había dado, ¿no es cierto?, una tierra donde él vivía que tenía por nombre Siclag. David en tierras de Filisteo. Y capítulo 29 dicen que los filisteos desconfían de David. ¿En qué situación? Los filisteos estaban ya en línea para batallar con Israel. Los filisteos, dice el versículo 1 del capítulo 29, los filisteos juntaron toda su fuerza en Afec e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y los filisteos comenzaron a pasar lista a todo su batallón y se dan que están dentro de estas líneas, dentro de los filisteos, David, estos hebreos. Versículo 3. Y dijeron: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Aquis lo quería defender a David. No, David está con nosotros y va a batallar. Pero el resto de los filisteos no miraron así. Le dijeron: despídelo a este hombre, despídelo a David, porque hay un gran peligro. Puede hacer que estemos en plena batalla y él se nos vuelva enemigo, se nos vuelva contra nosotros, decían los filisteos. Dice: despídelo, no lo queremos en nuestras líneas. Entonces así Aquis lo aconseja a David que se retire. Y el versículo 11 de este capítulo 29 dice que David de mañana se levantó él y sus hombres y regresaron a sus tierras. O sea, regresó, ¿no es cierto?, a Siclag. Y ahora sí entramos a este capítulo 30. El capítulo 30, versículo 1 al 8, fíjese qué situación. Cuando David y su hombre vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido su ciudad. Habían asolado todo y le habían prendido fuego. Dice la palabra de Dios que incluso habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí. Tremendo, tremendo escenario cuando llega David a su tierra, por supuesto tierra de los filisteos, a su lugar, se encontró con esta situación. Entonces dice el versículo 4 de este capítulo 30
que entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Tremendo. Pero a su vez, ¿saben? El David fue culpado por lo suyo de las desgracias de su pueblo. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, dice el versículo 6. Pero es aquí cuando David toma otra mirada y ¿a quién recurre? A Dios. Ahí él recurre a Dios y él le dice allí: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él dijo, el Señor, estaban hablando David y el Señor, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Librarás a los cautivos. David obedece esta palabra de Dios. Leamos versículo 9 al 10. Dice: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. A diferencia de David, 200 hombres prefirieron quedarse en ese torrente, en ese arroyo de Besor. Estaban cansados para ir y rescatar a sus esposas, a sus hijos. Ellos se concentraron en sus propias necesidades en ese momento. Recordemos que le había tomado 3 días para llegar al campamento que encontraron en llama y todo saqueado. Si comparamos y en términos figurativos representamos y decimos que la iglesia es este torrente, este arroyo de Besor. Y entonces podemos decir, damos gracias a Dios porque nos ha ayudado a llegar hasta aquí por su amor y por su misericordia. Fuimos arrasados, fuimos asolados por esta pandemia, pero estamos aquí en esta situación, en este torrente de Besor. Mi pregunta es, ¿cuántos hay en este momento entre nosotros que están muy cansados para pelear por sus esposas, por sus hijos, por la ciudad en la que vivís, por tu trabajo, pelear por lo que la pandemia te quitó y, como hemos dicho, pelear por tus bendiciones? ¿Cuánto estamos cansados ya de hacer favores? Bien, ya está, ya sí, Marcelo, ya tenemos identificado, ya sé mi lugar. Entonces, si has identificado o te sentís identificado así con estas personas, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a mirar desde arriba, las humillaremos, vamos a tener un mal trato con ellas, nos reiremos de ellas, cansado, yo todavía tengo energía, o tomaremos otra actitud, perfecto, las dejaremos descansar, tomaremos el ejemplo de Jesús con sus discípulos cuando Él les dice: venid vosotros aparte a este lugar desierto
y descansad un poco, Marcos 6:31, o venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, y yo os haré descansar, Mateo 11:28. ¿Estaremos pensando en estas personas y procurando que sí, descanse? Hay necesidad, afloja esa cuerda de ese arco, porque va a llegar el momento que hay que volverla a tensar y tenemos que disparar. David continuó con 400 hombres tras los amalecitas y se quedaron 200 hombres en el arroyo de Besor, porque David les permitió que se quedaran allí. ¿Cuántos sabían que había una pelea o algo por batallar? ¿Los 600 lo sabían? ¿O solamente 400 y 200 no estaban enterados? No, todos sabían que estaban en un camino hacia una batalla, iban a agarrar a esos amalecitas y recuperar lo que a ellos les pertenecía. Los 600 hombres sabían que iban a batallar, eran los 600, pero 400 no se desviaron de su objetivo. 400 de esas 600, digamos así, soldados, pusieron a un lado el yo y fueron adelante a rescatar lo que se le había arrebatado, a rescatar a su esposa, a su hijo, su identidad, e incluso a rescatar lo que no era de ellos, sino rescatar lo que le pertenecía a los 200 que estaban descansando allí en el torrente de Besor. Por eso, si tú estás en esa situación de descanso en el torrente, descansa porque no solamente habrá una batalla para librar, vamos a necesitar de tu energía renovada para las próximas batallas. Como David, ciertamente esta no fue su última batalla antes de ser nombrado rey, pero luego tuvo que seguir batallando en su vida. Versículo 11 en adelante dice: y en esos 400 hombres que iban tras de esta gente, de los amalecitas, dice la palabra de Dios: y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos. Lo alimentaron bien, porque dice que este egipcio no había comido ya hace 3 días y 3 noches. Y recién lo indagó David: ¿quién eres tú y de dónde eres? Y respondió este joven egipcio, dice: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte de Negev, que es el de los Heteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego al Siclá. Mamma mía. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno,
sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. David, corriendo tras de esta gente para recuperar lo perdido, pero no tenía idea para dónde ir y ni qué rumbo han tomado los amalecitas. Pero Dios ha provisto, dice que puso en su camino a este egipcio que lo llevó a destino a encontrarse con los amalecitas. Mira vos que a pesar de la preocupación, la desesperación, David tomó su tiempo, lo alimentó al egipcio, lo interrogó y logró su objetivo. Tomó todo David, dice el versículo 20, incluso las ovejas y el ganado mayor, y trayendo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y su hijo, que los tomen y se vayan. Listo, nosotros fuimos a batallar, hemos recuperado, pero acá está, sus mujeres, sus cosas, y listo. El botín, las otras bendiciones, no les vamos a compartir. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, ¿quién nos ha guardado? Y ha entregado a nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Queridos hermanos, estamos en esta situación. Hermanos cansados, hermanos que no pueden participar, ¿no es cierto?, de las actividades de la iglesia, como dijimos, por la propia pandemia en la que estamos viviendo. Hermanos que solamente tienen ciertas bendiciones, pero no están compartiendo con otras. Y aquí los que estamos en batalla, los que estamos rescatando, ¿no es cierto?, bendiciones, queridos hermanos, hagamos un alto, y como lo hizo David. Pensemos en estos hermanos que están descansando en este arroyo por esta situación. Compartámosles a ellos de nuestras bendiciones. No cuesta nada levantar el teléfono, recordar de mi hermanito, de aquel anciano, y hablarle, y decirle: hermano, quiero compartir con vos este botín que nos dio, estas bendiciones, y hagamos parte, porque a esos hermanos los vamos a necesitar, porque como iglesia hemos proyectado un montón de actividades, de sueños, de cosas para alcanzar en el año venidero. Así que, queridos hermanos, que esta historia de David nos sirva en este tiempo, y que si estás con energía, batalla, pero no menosprecie al que está en una situación, podríamos decir, de descanso, porque también a ellos los necesitamos. Que Dios bendiga ricamente tu vida, que esta hermosa historia de David, ¿no es cierto?, la podamos traer en el día de hoy, y, como dije, autoevaluarnos y
ubicarlo, ¿no es cierto? ¿En dónde estoy yo? ¿Estoy cansado? Descansad. Estoy en batalla, listo, a pelear, a obtener las bendiciones, pero no te olvides de los que están en el arroyo, descansando. Hay que compartir también con ellos las bendiciones. Nos vamos a dirigir al Señor en oración. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia, porque hasta este momento tú nos has ayudado. Y Padre amado, te pido por todos mis hermanos que a esta altura están cansados. Señor, dale el descanso merecido. Te pido por todos aquellos hermanos que ciertas bendiciones no las pueden tener porque no pueden, por la situación de la pandemia, estar congregados en las iglesias, participar de actividades en las obras de extensión, etc. Señor, bendícelos también a ellos ricamente, recóbrale su fuerza, ayúdale. Y Padre amado, a los que están en línea de batalla, aquellos que están trabajando, que están predicando, que de alguna manera están participando y en forma presente en las obras de extensión, doblégale la fuerza, ayúdalos un montón, Señor, en esas actividades. En tus manos encomendamos esas vidas. Gracias, Señor, por esta tu iglesia. En nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén.